Dada la función f de x, y nos da una función por tramos, donde esta función es para cuando x y no es 0, 0 y 0 cuando x y es igual a 0, el primer literal nos pide hallar la derivada parcial con respecto a x cuando x y no es 0, y lo mismo para la derivada parcial con respecto a y. Entonces veamos, si x y no son 0, 0, va a tener esta regla de correspondencia, por lo cual, como no se va a generar ninguna determinación aquí, porque de aquí nunca va a ser 0, podemos derivar parcialmente así con las reglas de derivada. Entonces, veamos, vamos a derivar parcialmente primero con x. Vamos a poner la derivada parcial con respecto a x es igual. Y derivamos esto. Hacemos y constante y listo. Entonces vemos que es un producto de funciones. Entonces vamos a tomar esta sea una función, esta otra. Vamos a hacer lo siguiente. La derivada del primero, ¿cuánto es? Y. Por el segundo sin derivar. Entonces este va a quedar igualito. Vamos a ponerlo más bonito. El segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y vemos que este es una división de funciones. Entonces vamos a resaltarlo con otro color. Vamos a hacer que esta sea una función y que esta sea otra función. ¿Listo? Entonces, la regla de derivación de cociente entre divisiones nos dice que lo vamos a usar si y solo si el denominador no es 0. Y como no está definido para el punto 0, 0, este denominador nunca va a ser 0. Por lo tanto, podemos seguir sin ningún problema. Veamos qué nos dice. Esa regla nos dice la derivada del primero, como estamos con respecto a x, sería solo 2x. Esta es una constante, se vuelve 0. 2x por el segundo, el denominador sin derivar, x al cuadrado más y al cuadrado, menos el primero sin derivar, el numerador, x al cuadrado menos y al cuadrado, por el denominador derivado, 2x, el y es constante, 2x, sobre el denominador al cuadrado. Y ya tenemos f de x con respecto a x derivado. Ahora, podemos reducirlo, pero ahí está la respuesta. Tampoco es que nos pide reducir, entonces vamos a hallar f de y, que es exactamente lo mismo. Ya saben, como no está en el punto 0, 0, vamos a derivar así con las reglas normales. Entonces pongamos la derivada parcial de la función f con respecto a y va a ser igual. Ahora y es nuestra variable, por lo tanto x va a ser la constante. Entonces la derivada del primero, x, por el segundo sin derivar, que es igualito, ¿no? Más el segundo sin derivar y ahora este es una división de funciones. Lo hacemos lo mismo exactamente que acá y queda la derivada de todo esto, que sería el primero, la parte de arriba derivada con respecto a y sería menos 2y, por la parte de abajo sin derivar menos la parte de arriba sin derivar por la parte de abajo derivada. Recuerden que es con respecto a y, por eso derivamos con respecto a y. El denominador
al cuadrado. Listo, ya tenemos fx, fy. Si ven, tienen casi la misma estructura, solo que cambian el signo y nada más. Entonces veamos de qué nos sirve en el literal b. Bueno, en el segundo literal nos pide hallar la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto 0y y la derivada parcial de la función con respecto a y evaluada en el punto x0. Entonces vamos a empezar con el primero. Como sabemos, y puede tomar cualquier valor, incluido el 0. Pero si incluimos el 0, sería el punto 0, 0, y no hemos hallado todavía la derivada parcial en ese punto. Por lo tanto, faltaría hallar ese. Y el otro caso es cuando y no es 0. Vamos a poner acá. Si y es distinto de 0, entonces el punto ya no va a ser 0, 0, va a ser 0k, un k que no sea 0. Por lo que podemos fácilmente reemplazar en esta ecuación que ya obtuvimos anteriormente y tendremos la derivada parcial en ese punto. Ojo, cuando y no es igual a 0. Luego vamos a hallar cuando y sea 0. Entonces nomás es reemplazar los x por 0 y los y los dejamos como y. Entonces veamos. Vamos a poner acá. La derivada parcial de x en el punto 0, y es igual. Ya saben, los y por y los x por 0. Y, aquí una y, aquí un 0, 0, menos y cuadrado, 0, más y cuadrado. Y aquí está multiplicando, el x es 0, más 0. Por todo esto, aquí es igual a 0, entonces se cancela todo, entonces queda 0. ¿Sí? Repito, como x es 0, 0 multiplica todo esto, sale 0. Entonces solo nos queda esto. Entonces la derivada parcial de f de x, el punto 0y cuando y no es 0, va a dar igual a, vamos a ponerlo más acá, más bonito, menos y cuadrado sobre y cuadrado. Podemos simplificar y nos queda menos y. Simplificamos y cuadrado y nos queda menos 1 por y menos y. Ahora, si y es igual a 0, tenemos que hallar la derivada parcial de f de x en el punto 0, 0. Como aquí tenemos una indeterminación y está por tramos, tenemos que hallarlo sí con límites. Entonces veamos. La derivada de f de x. Vamos a poner primero la definición, ¿sí? En el punto AB es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a, b más h. Si estamos llevando con respecto a x, el vector unitario que va a estar aquí va a ser el canónico de x, 1, 0, menos la función evaluada en ese punto, a b. Todo esto sobre h. Esta es la definición. Ahora reemplacemos valores. a, b es el punto 0, 0. Entonces queda f de x en el punto 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, AB es 0, entonces queda f del punto 0, 0 más h 1, 0 menos f de 0, 0 h. Y solo hay que reemplazar valores y todo eso. Entonces lo voy a hacer arriba porque ya no me alcanza espacio. Voy a borrarlo de acá. La definición ya debería estar clara. Lo voy a hacer arriba.
función f de x en el punto 0, 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f. Estos dos los puedo sumar, ¿no? Componente con componente. Primero multiplico, por ejemplo, sería h por 1, h, más 0, h, coma, h por 0, 0, más 0, 0, el punto h0, menos la función de volver al punto 0, 0. Pero nosotros tenemos que la función en este punto es 0, entonces ya, 0. Esto es igual, perdón, todo esto sobre h. Vamos a borrar. Y bien, ahora reemplazamos este punto en esta función de acá. ¿Por qué? Porque recordemos que h tiende a 0, aún no a 0, tiende. Por lo tanto, el punto todavía no es 0, 0. Es un punto muy cercano a 0, 0, pero por eso usamos esto. Entonces ponemos límite cuando h tiende a 0. Reemplazamos el punto, sería 0h por 0. ¿Por qué por 0? Porque ya el punto y es 0, entonces si es 0, multiplica todo esto sobre 0, sobre h. Vemos que el denominador es 0, queda límite, el numerador es 0, cuando h tiende a 0. 0 por h, 0 sobre h. Y aquí este límite es 0. Vamos a poner entonces f de x 0, 0 es igual a 0. Muchas personas se confunden aquí. Dicen, pero ¿por qué este límite es 0 si h es 0? Y 0 tiene 0 es determinación. No, recuerden lo que había dicho antes. H no es 0, h tiende a 0. Por lo tanto, aún no es un número distinto de 0. Por ejemplo, 0,00000, así, digamos, 1.000.000 de ceros y hay 1. Ese todavía no es 0, es un número. Y 0, entre ese número, es 0. Por eso, ese límite no es la determinación, ¿ya? Entonces, f de x 0 es igual a 0. Lo mismo es con f de y. Vamos a hacerlo. Listo, en la segunda parte dice ya la derivada de la función y con respecto a y en el punto x0. Bueno, como hicimos en el análisis anterior, x puede ser distinto de 0 o 0. Entonces, lo que hicimos literal A, se usa solo cuando x es distinto de 0. Entonces, si x es distinto de 0, reemplazamos x por x y y por 0. Entonces, f de y en el punto x0 es igual a x al cuadrado menos 0 x al cuadrado más 0 más x por 0. Y es 0. Y como se multiplica todo esto es 0. Entonces se va. Uy, quedó feo. 0. Y esto es igual a, ponemos más bonito acá, x al cuadrado sobre x al cuadrado. Se simplifican y queda x. Listo. Y eso es cuando x es igual es distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa si x es 0, 0? Si x es igual a 0, entonces tocará hallar la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Como habíamos dicho, esto sí o sí, tenemos que hacerlo por límites. ¿Por qué? Porque está por tramos y justo se divide en 0, 0 y no sabemos si el límite va a existir. Entonces, lo volvemos por límites, ¿ya? Entonces, f de y, la definición ya la sabemos, vamos a hacerla directa. En el punto 0, 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función en el punto más h por el unitario respectivo a la variable que queremos derivar. En este caso, como es y, va a ser el unitario 0,1 menos f en el punto 0, 0.
Y todo esto sobre h. Entonces, f de y en el punto 0, 0 es igual límite cuando h tiende a 0 de f, perdón por mi f, a ver, f en el punto, ya saben, componentes con componentes se suman, h por 0, 0, más 0, 0, 0, coma, h por 1, h, más 0, h, menos f de 0, 0, pero f de 0, 0 me habéis dicho que es 0, sobre h, y este es igual a, evaluamos en este punto, ya sabemos que no es el punto 0, 0, sino tiende ese punto, entonces vamos a evaluar en este tramo, entonces queda límite cuando h tiende a 0, x es 0 y h es 0, y y es h, entonces queda x que es 0 por h, y bueno, por todo esto, vamos a ponerlo así, por todo esto, sobre h. ¿Por qué puse así? Porque ya sabemos que como es 0, el 0 multiplica todo esto, se vuelve 0. Entonces se va 0. ¿Y cuánto es el límite? Ya habíamos dicho que es 0, porque h tiende a 0 no es 0. Nos pedía estas dos cosas y ya las tenemos. Entonces vamos a escribir cómo se debería escribir en un examen. Bueno, el último para concluir. Entonces pongamos para la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0y, punto, si y es distinto de 0, entonces la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0y es igual a, si es distinto de y, si y es distinto de 0, es menos y. Ya, permítanme cambiar de marcador. Y acá, si y es igual a 0, la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a 0. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora acá, para f de y en x0, punto, si x es distinto de 0, entonces f de y en el punto x0, ¿a cuánto es igual? X. Y si x es igual a 0, entonces f de y en el punto 0, 0 es igual a 0. Y tenemos la respuesta. Ahora vamos con el literal C. Y para el último literal, el tercero, nos pide ya las derivadas mixtas en el punto 0, 0. Entonces vamos a empezar con la primera derivada mixta, que dice primero con respecto a x y luego con respecto a y. Aquí, por si acaso, noté lo que habíamos obtenido anteriormente, porque de ley lo vamos a usar. Entonces, ya saben, como es en el punto 0, 0, entonces no podemos hacerlo con reglas tradicionales. Tenemos que aplicar límites, sí o sí, 0, 0, límite. En este ejercicio, no siempre, ojo. Entonces veamos la derivada parcial de f x y en el punto 0, 0. Vamos a poner primero con definición AB, ya, como es mixta, puede que se tiendan a confundir. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, es lo mismo que el límite con la derivada parcial de una variable, solo que en vez de aquí f va a ir, por ejemplo, si aquí está primero x, aquí va a ser fx, porque luego esta función la vamos a derivar ahorita con y.
Si bien primero sería con x y con y. Entonces, esta función ya la tenemos derivada, ahora la derivamos con y. En el punto a, b más h. Y como les digo, aquí el vector unitario, como estamos derivando con respecto a y, es y. Es el vector unitario de y, 0,1. ¿Está bien? Menos f de AB. Todo esto sobre h. Y listo. Ahora usemos el punto 0, 0. F, x, y en el punto 0, 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f parcialmente derivado de x, el punto 0,0 más h 0,1 menos f, aquí me falta fx, lo lamento, en el punto AB sobre h. Listo, sigamos. Poco a poco va saliendo, no se asusten si ven algo, solo sigan, que a algo deben llegar. xy en el punto 0,0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función derivada parcialmente con respecto a x, ya sea en componentes 0, 0 más 0, 0, h por una h más 0h, menos f x en el punto 0, 0. Y oh sorpresa, esto lo hicimos en el literal B, ¿no? F parcialmente derivado de x en el punto 0h se parece a esto, ¿no? Solo que aquí en vez de h tenemos y. Y f de x en el punto 0, 0 ya lo tenemos, es 0. Entonces, lo podemos hacer. Esto como es 0, se va. Fx 0h. Entonces, como h está en vez de y, reemplazamos nomás. Y nos queda límite cuando h tiende a 0. Fx 0h, 0h queda menos y. 0y queda menos y. Entonces 0h va a quedar menos h. Solo reemplazo y por h, ¿sí? Porque h puede tomar valor, cualquier valor. Si toma el valor de h, va a dar menos h. Menos h sobre h. Simplificamos y nos queda que el límite es menos 1. Ahora vamos. La función f derivada primero con respecto a y, luego con respecto a x en el punto 0, 0. Y lo mismo, como en el punto 0, 0, ahí tenemos que analizar ese punto, entonces le hacemos límite sí o sí. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en el punto 0, 0 más h, perdón, aquí es f con respecto a y, porque aquí ya vamos a derivar ahora con respecto a x. Entonces ya tenemos f y y, lo derivamos con respecto a x, entonces f y 0, 0 más h y el vector unitario de x, que es 1,0 menos la función derivada con respecto a y en el punto 0, 0. Todo esto sobre h. Seguimos. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0, sumamos f con respecto a y en el punto h, 0 menos f de y en el punto 0, 0, ya lo tenemos acá, es 0, 0 sobre h. Entonces vamos concluyendo. F y x en el punto 0, 0 es igual al límite cuando h tiende a 0
Fy, bueno, el punto h0 también lo calculamos acá, ¿no? Solo que en vez de h está x. Entonces si yo hago que x tome el valor de h, me va a quedar que la derivada es h. Entonces h menos 0 sobre h. Y este límite simplificamos, esto se va, queda 1. Entonces la derivada parcial de y con respecto a x da 1 en el punto 0, 0. Ahora vemos que las derivadas, las mixtas, no son iguales. Y adicionalmente en el ejercicio nos pedían explicar qué es lo que sucede, por qué no son iguales. Recordemos que si las derivadas mixtas de una función son derivadas, quiere decir que la función f es de tipo C2. ¿Qué quiere decir C2? C2 significa que es continua en sus derivadas de segundo orden. Derivadas de segundo orden, ponemos acá. ¿Sí? Entonces, como no son iguales, muy probablemente, seguro, no es C2. Entonces, ahí está la explicación. La función no es C2.